Mientras avanza la audiencia contra el hombre acusado de atropellar varias veces al motociclista Larkin Morales en zona 9, la víctima, que perdió una pierna, exige que el caso no quede impune. Pasajeros reaccionan. Un presunto asaltante fue reducido dentro de un autobús que se dirigía a San Juan Zacatepeques, y aunque dos de sus supuestos cómplices escaparon, las víctimas recuperaron sus pertenencias y el sospechoso terminó bajo custodia policial en el Hospital Roosevelt. Video polémico capta el momento en que dos conductores se disputan el paso cerca del Boulevard Liberación, y tras el contacto entre los vehículos, uno de ellos es arrastrado, pierde el control y termina en sentido contrario de la vía. Controles en semáforos. La PNC asegura que el plan Semáforo Seguro ya da resultados en las principales rutas de la capital, y entre los casos reportados figura la captura de un motociclista que tenía una orden vigente por extorsión. Desgarrador video muestra a una niña de 9 años suplicando no ser entregada a su padre, a quien señala por supuestos abusos, y tras la indignación generada en redes y protestas ciudadanas, la menor fue puesta bajo resguardo de una tía materna mientras continúan las investigaciones. Impresionante avistamiento. Un video captó a un jaguar bebiendo agua en la selva petenera, una escena poco común que evidencia la riqueza natural del área y la importancia de conservar el hábitat de una de las especies más emblemáticas de Guatemala. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted. Soy Alexis Ponce, arrancamos con las noticias. Doy la bienvenida a los panelistas: Roxana Sánchez, periodista; Armando Mendoza, abogado penalista; Nidia González, mercadóloga y coach de vida; y Germán Galindo, internacionalista. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en torno de tribunales. Un tribunal deberá resolver si Carlos Ovidio Acevedo es culpable o no del delito de homicidio en grado de tentativa de Larkin Morales en septiembre de 2025. Las cámaras, usted recordará, captaron el momento en que Morales es arrollado en repetidas ocasiones por un vehículo conducido por Acevedo. Hoy, por primera vez desde el incidente, Larkin habló ante la prensa. El 25 de septiembre de 2025 es una fecha inolvidable para el joven Larkin Morales. Su vida cambió luego de ser arrollado en repetidas ocasiones por el piloto de un vehículo. Las imágenes que quedaron documentadas en cámaras de seguridad muestran cómo el piloto de un vehículo le impacta en al menos 3 ocasiones. Debido a la gravedad de las heridas, paramédicos le amputaron una de sus piernas. Apoyado de unas muletas, Larkin Morales acudió al juzgado segundo penal, donde Carlos Ovidio Acevedo conocería la investigación realizada por el Ministerio Público. Por primera vez desde que ocurrieron los hechos, Larkin expresó su sentir por lo ocurrido. Ha sido un cambio bastante radical, ya que tenía una vida por delante. Estaba estudiando una carrera en enfermería, y que ya no pude continuar, y nada, ha sido un proceso largo porque las rehabilitaciones han sido tediosas y largas. Ha cambiado mucho mi vida. Morales recordó que una persona utilizando una piedra fue la primera en auxiliarlo, esto al detener al piloto del vehículo tras haberlo arrollado. Me recuerdo bien de la persona, pero más no de su rostro, pero sí recuerdo bien, recuerdo bastante bien de lo que pasó, porque es muy difícil de olvidar. Recuerdo que el señor al tercer impacto recogió una piedra y con eso amenazó al señor, y con eso detuvo el carro. Luego procedió a sacar al señor del carro, se subió a él y retrocedió el carro. Sí lo recuerdo bien. Para Morales también fue la primera vez que estuvo en el mismo espacio que Acevedo, quien enfrenta un proceso por homicidio en grado de tentativa. La audiencia se realizó a puerta cerrada por orden del juez Maximino Morales, aduciendo poco espacio en la sala. Se conoció que la defensa de Acevedo buscó que se aceptara una incapacidad mental para que no enfrentara el proceso penal, pero el juez rechazó la solicitud. Tras varias horas de audiencia, se conoció que Carlos Ovidio Acevedo deberá enfrentar juicio por los hechos señalados en su contra, y su culpabilidad o inocencia quedará en manos de un tribunal. Larkin pide justicia y antepone su fe para dejar todo en manos de Dios. Se lo dejo todo a manos de Dios, va. Ya estoy en proceso de rever si realmente lo perdonó, pero sí, todo va a pasar conforme el tiempo, ya que ustedes saben, el tiempo lo cura todo, va, pero sí se lo dejo en la mano de Dios.
A pesar que el caso judicialmente ha tenido un avance, la vida para Larkin Morales ya no es la misma desde el 25 de septiembre de 2025. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Carlos Acevedo, este hombre que alteró, que dañó la vida de Larkin, no tiene ningún problema mental. Una persona en sus cabales que simplemente quiso provocarle daño a alguien más. Se ve la manera cruel con la que utiliza su vehículo como un arma. Homicidio en grado de tentativa, Armando, es el delito por el que va a enfrentar a la justicia. ¿Qué contempla esta pena y qué probabilidades ves que el tribunal pueda dictar una sentencia condenatoria? Gracias, Alexis. Recuerdo vagamente que él empezó con lesiones culposas, luego se modificó a homicidio en grado de tentativa, que sí lo hay. En ese orden de ideas, sí, la condena es eventual y es latente. La ley, hay que tener el parámetro y la familia de Larkin tiene que tener claro que el Estado de Guatemala está haciendo su labor, es decir, buscan justicia, según lo que veo. Pero más allá de la justicia, muchos quieren reparar ese daño. Entonces, para la familia hay que tener muy en cuenta que el abogado director, en este caso el abogado del querellante, está haciendo lo posible por buscar esa justicia, que son eventualmente 10 años de prisión. Porque es el homicidio en grado de tentativa, la mínima son 15, se reduce la pena la tercera parte, entonces estamos hablando de una condena eventual de 10 años. Eso es lo que el Estado de Guatemala le va a reprochar al señor en este caso, ¿verdad? Le van a condenar eventualmente por un delito de homicidio en grado de tentativa a 10 años de prisión inconmutable en una granja destinada para el efecto, en un cumplimiento de condena. Y eso es donde ya la familia puede darse por sentada de que es lo que la ley ordena, ¿verdad? Obviamente el tribunal puede gradar entre el mínimo y el máximo de la pena que el Ministerio Público vaya a pedir. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo en un homicidio son de 15 a 40 años. Si, por ejemplo, el tribunal dice vamos a darle la pena de 20 años, por ejemplo, pero como en grado de tentativa se reduce en la tercera parte, entonces se resta esa tercera parte, ¿verdad? Entonces es lo que el tribunal va a hacer, viendo la gravedad del asunto. ¿Se puede tomar en cuenta el hecho de que lleguen a alguna negociación por el resarcimiento o esto sería la parte posterior cuando finalice el juicio? Mira, realmente te voy a decir algo muy desapasionadamente porque nosotros como profesionales del derecho tenemos prohibido manejar emociones dentro de un proceso, un juicio. Yo invitaría a la familia Larkin a que trate la manera de, yo sé que están en un duelo porque el perder un miembro no va a ser fácil, pero ya no lo va a recuperar si sigue en esa está postergando, porque el señor primero se nos puede morir en prisión a que ellos reciban una reparación digna, ¿me entiendes? Porque es a título propio. Quien está obligado a pagar esa reparación digna, según el 123 del Código Procesal Penal, es el señor Carlos Acevedo, creo que se llama. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué pasa si él se enferma y fallece en la prisión? Dios no lo quiera, toco madera. Ya no va a haber quien pague por esa deuda. Entonces yo invitaría a la gente que se pueda sentar a dialogar, a conciliar eso, ver realmente a puerta cerrada entre abogados y partes procesales qué fue lo que originó que el señor Acevedo hiciera lo que hizo. ¿Qué fue el motivo fútil para que él lo atropellara más de 2 veces? En este caso fueron 3. Y buscar esa media. Porque muchos lo que buscan es que una reparación demasiado elevada, pero que tal vez ya hay una cotización de prótesis, terapias, por ejemplo, a un determinado tiempo, sí, porque él va a recuperarse. Todo es que Larkin también quiere recuperarse. Por supuesto, nada le va a devolver definitivamente su pierna, Roxana, nada va a devolverle esa ilusión que tenía antes del accidente, pero también debe buscar la manera de tratar de volver a una vida que no va a ser normal. Claro. Sí. No, ya de hecho no está teniendo una vida normal. Él mismo lo dice cuando lo entrevistan, ¿verdad? Su vida ha sido afectada y es complicado. Es complicado cuando una persona pierde un miembro, los psicólogos lo entienden mejor, pero aquí el punto clave es que la familia en medio de todo eso está buscando justicia, tú lo dijiste, ¿verdad? Y entonces la justicia en este país sabemos que es escasa. Entonces, en cierta medida, Larkin se viene a convertir en otra Argentina, en otra de las miles de víctimas, de la víctima del doctor Maluf, de toda esta gente, y realmente el sistema de justicia tiene que finalmente dar justicia. Es que no puede ser que una persona que incluso sabemos trabajaba en el sistema judicial esté así, y esto se ha alargado, mira, ya va a ser desde septiembre de 2025, sí, ¿verdad? ¿Y cuántas familias están así y se van los años y dice aquí Armando, ¿y qué tal si el señor se muere? Ok, eso es decisión de Dios, pero también el sistema de justicia tiene que dejar de ser lento para quienes anhelan eso, justicia.
Es un caso emblemático que hemos tocado en varias oportunidades, Nidia, y que es una clara muestra de lo que hoy seguimos hablando acerca de cómo se ha perdido el control de las emociones cuando estamos atrás del volante. Sí, ¿sabes lo que yo miro de esta nota? Es primero la edad del joven, 22 años, imagínate. Pues uno pensaría que una persona de 22 años tiene toda la vida por delante, tiene todo por hacer, mucho por hacer, más bien dicho, ¿verdad? Y esto generalmente pues le trunca muchos de los planes que tenía una persona al tener pues obviamente la amputación de su pierna. Ahora, algo valioso es que está vivo. Y tú dijiste algo muy, muy cierto, muy certero, que él realmente quiera salir de esa situación, ¿verdad? Que no se victimice, que no empiece a decir, ay, me pasó esto, sino que realmente él está vivo y con la vida él puede hacer mucho. Y eso es una gran ganancia. Yo sé que estos son momentos muy difíciles para el muchacho porque realmente a él le cambió totalmente la vida, pero lo más importante es la vida. La vida y que pueda continuar también con sus estudios de enfermería, porque ahora lo importante es recuperarse, las terapias que no son fáciles y que implican mucho tiempo, Germán. Sí, es difícil querer dedicarle unas palabras a Larkin o Larkin, porque a mí me viene a la cabeza la resiliencia, pero estar en su lugar es difícil, no es inimaginable, entonces sí. Es complicado. Más allá de eso, como ya se habló de lo legal, pues solo quisiera agregar, y yo creo que es importante traer a conciencia de todos el tema de poder manejar nuestras emociones y controlar a nuestro cuerpo, porque esta persona, yo personalmente desde este puesto, pues yo no veo que tenga ningún problema mental. Eso fue un arrebato de furia y no supo, no es lo suficientemente fuerte ni inteligente para controlar sus emociones, y tenía un vehículo que es un arma. Entonces creo que el llamado a todos los que manejamos motocicleta o lo que sea, o vehículo, que poder aprender a manejar sus emociones, porque miren en lo que terminó, ¿verdad? Sí. Indiscutiblemente una situación tan complicada la que está atravesando Larkin y su familia. Desde Impacto Directo le enviamos las mejores vibras. Hacemos la pausa y regresamos aquí por Guatevisión. Y vea estas imágenes: 3 hombres murieron tras ser alcanzados por una descarga eléctrica durante las lluvias registradas este día en San Vicente, Buenabaje, en Momos, Tenango, Totonicapán. Las víctimas hacían labores de albañilería cuando fueron impactadas por el fenómeno eléctrico. Los fallecidos fueron identificados como Santos Antonio Fidel Pelicó y Junior Matsir, todos originarios del caserío Pasac de esa comunidad. Autoridades y vecinos acudieron al lugar tras el incidente mientras se realizaban las diligencias correspondientes para documentar el hecho. Y poco o nada se puede hacer en este tipo de situaciones porque muchas personas continúan con sus actividades, con el trabajo en el campo, Germán, y es lamentable realmente que acá 2 personas trabajadoras hayan perdido la vida en estas circunstancias. Sí, sería de buscar primero la estadística de cuántas personas les sucede esto, sobre todo personas en el mismo lugar. 3 personas en el mismo lugar les cae el mismo rayo y fallecen las 3 personas. Es algo pues inaudito. Yo no había escuchado de esto aquí en el país. Probablemente ya habían algunos casos. Sin embargo, esto es falta de información y de educación, ¿no? Porque al final creo que yo tampoco me imaginé, lo voy a admitir, yo no me imaginé que estando trabajando afuera, pues es obvio que te puede caer un rayo, pues, pero tal vez la construcción, los materiales, algo había allí que hizo que aumentara la carga eléctrica para que atrajera esa descarga. Sí, y yo creo que por eso en cualquier entorno laboral, por más de que uno esté confiado y lo que sea, y que sea muy, muy, muy poco probable, es importante estar informado de que esto puede suceder y usar la protección correspondiente. Y una tragedia, es que no hay nada más que decir, y estoy seguro que si Claudia estuviera aquí hablaría del duelo que pasarían estas familias por el shock de ni siquiera encontrar un culpable de lo que sucedió. Sí, para la comunidad, para las familias, y viendo esas imágenes es impactante la fuerza de la naturaleza, como en cuestión de segundos y solo vemos que pasa el rayo y posterior a eso el polvo, cómo se eleva. Sí, yo cuando vi el video, la verdad es que quedé bastante impactada porque uno generalmente ve este tipo de fenómenos climáticos a lo lejos, nunca se imagina que le vaya a caer un rayo a su casa, por ejemplo, o a su vehículo. Y en este caso es lamentable porque las personas estaban trabajando, es un hecho natural
¿verdad? Y como decía Germán, o sea, el duelo de estas 3 familias que están perdiendo a 3 personas trabajadoras, estaban haciendo su trabajo al aire libre, en una construcción en la parte de arriba, y les cae este rayo, realmente es algo que es inaudito, o sea, no tiene explicación, ¿verdad? Sí, simplemente la naturaleza. Y bueno, hablemos de este otro caso, muy triste, de verdad, preocupante. Un niño de 1 año y 6 meses fue ingresado a un centro asistencial en Malacatán, San Marcos, luego de que autoridades recibieran una denuncia del centro de salud sobre su delicado estado. Según el reporte, el bebé presenta desnutrición, retardo en el crecimiento y síntomas como fiebre, diarrea y tos, sin haber recibido atención médica oportuna durante varios días. Tras conocer el caso, la Procuraduría General de la Nación realizó las gestiones necesarias para garantizar su evaluación y tratamiento especializado con el fin de resguardar su integridad y restituir sus derechos. Una vez sea dado de alta, se solicitarán medidas de protección a su favor ante las autoridades judiciales competentes. Y cuando hablamos de este tipo de casos de desnutrición, de niños que están atravesando estas condiciones inhumanas, me recuerdo de lo que recientemente pasó en el Congreso de la República. Le cuestionaban al ministro de Desarrollo Social sobre los gastos de representación que se elevaron. Y él lo defendía y lo platicábamos acá, Roxana, contigo hace unos días. Esos gastos de representación del ministro Abelardo Pinto. Cuando los niños están sufriendo de hambre, ¿cómo es posible que los funcionarios tengan más dinero para viáticos, más dinero para comida, hotel y todo lo que esto significa? Sí, y no solo el ministro de Desarrollo, recuerda la semana pasada cuántos diputados se fueron de viaje con nuestro dinero y... Ajá, sí, lo que estoy diciendo, diputados que se fueron de viaje y nosotros lo pagamos y ellos se sientan en las mejores mesas y todo. Y uno no les critica eso, les critica la falta de amor, de empatía hacia quienes los eligieron, ¿verdad? De trabajo, porque si todavía aquí todos estuviéramos bien, no tuviéramos este tipo de casos, entonces diría, basta, bueno, pues han logrado que tengamos un mejor nivel de vida, un mejor nivel de vivir dignamente. Resumámoslo con esa palabra. Aquí Alexis lo acaba de decir, hay gente muriendo de hambre, niños desnutridos porque el gobierno y autoridades como el ministro de Desarrollo Social no son capaces de proporcionar una vida digna a alguien tan simple como, no tan simple en el sentido, sino a alguien tan pequeñito como un niño, que qué es lo que necesita en sus primeros años de vida, una buena alimentación. Y usted no es capaz de dársela, pero sí quiere que le aumenten el sueldo. Ahora, yo sí felicito de todo corazón a las personas que presentaron la denuncia. Porque a veces la denuncia no se hace porque, ay, a mí qué me importa, ¿verdad? Son ellos, son su hijo. Pero tuvo el valor y salvó una vida. Pero acá, Armando, uno se pregunta también, porque bueno, tengo de verdad muchas dudas con este caso, pero ¿de qué sirven esos monitoreos? Porque dicen y justifican que necesitan más gastos de representación para esos viajes que están realizando a las comunidades más alejadas de nuestro país. Y esto ocurrió en Malacatán. O sea, estamos a ¿qué? 5 horas sin tránsito, ¿verdad? Sí, mira, realmente creo que son entidades que ya, por ser secretarías del gobierno, en este caso, pues deberían descentralizarse mucho más y poder tener, yo siempre lo digo, pactos o convenios interinstitucionales. ¿Para qué? Entre escuelas, Ministerio de Desarrollo, entre otras Secretaría de Bienestar Social. ¿Para qué? Ministerio de Salud, que se unifiquen en cada municipio. ¿Cuántos municipios hay en Guatemala? ¿Cuántos departamentos hay en Guatemala? Sí se puede. Por lo menos una sede regional o una sede departamental, sí lo pueden hacer, pero que la gente vea que se está haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando ellos convocan, hoy vamos a dar leche, por ejemplo, en polvo. Yo recuerdo hace 20, 25 años de que las escuelas llevan aquellos quintales de leche y los niños ahí llevaban las mamás, me acuerdo que buscaban cómo ir a abastecerse de esos abastos y sí se podía hacer. Pero como se dedican solo, como dijo Roxana y Nidia, a embucharse de plata solo para mí, solo como asadón para adentro, se le olvida a la persona que lo puso en la curul. Entonces yo creo que también, y en este caso pues a las secretarías, mucho compadrazgo. Yo siento que más que capacidades deberíamos demostrarlas y en este caso hay dinero en Guatemala suficiente. ¿Cuánto implementan préstamos millonarios de 1.000 millones de quetzales? ¿Cuántos habitantes somos en Guatemala? Se les olvida ¿entendés? que son servidores públicos también. Y que él iba a organizar. Y la burla de los desayunos escolares, imagínate. Entonces, solo es para adentro, nada para afuera. Yo los invito a que hagan bien su trabajo y sobre todo pues que hagan más fiscalizaciones. Bueno, ya ni siquiera invitarlos, es una exigencia. Bueno, sí, exigencia, correcto. Su propaganda de gobierno dice que cuando hablan del desayuno dicen que la refacción escolar no es para suplir el desayuno,
¿Qué le pasa si sabe que hay niños que llegan sin comer? desayunar? Sí. Y en sus mismos anuncios, señor presidente, usted dice que la refacción no es para eso. Si no es para eso, entonces que su ministro haga algo. Correcto. Y vamos a platicar del siguiente caso porque un presunto asaltante fue capturado luego de ser reducido por pasajeros de un autobús del transporte extraurbano que circulaba hacia el área de San Juan Zacatepeques. Según el reporte policial, Juan Carlos, de 33 años, habría abordado la unidad junto a otros 2 hombres en zona 1 capitalina y presuntamente despojaba de sus pertenencias a los usuarios del transporte. Las investigaciones indican que al llegar al Boulevard Liberación y Tercera Avenida de la zona 9, algunos pasajeros lograron inmovilizar al sospechoso, mientras que los otros 2 involucrados escaparon del lugar. El detenido fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Roosevelt. Entre sus pertenencias fueron recuperados documentos, dinero en efectivo y objetos que una pasajera identificó como de su propiedad. Y no solo asaltando, sino que ahora todavía se convierte en una carga para los contribuyentes. Sí, no los tienen que llevar a ese estarle hospital. pagando la atención médica No, y ¿qué? todavía custodia, Nidia, ¿no? Sí, la verdad es de que, mira, es algo irónico, Sí. ¿verdad? Porque realmente estaban robando y pues al final lo tuvieron que llevar al hospital porque pues obviamente lo tenían que atender. Pero yo sí aplaudo mucho lo que hicieron estos ciudadanos. La verdad es de que el ciudadano común, el que está todos los días en la calle trabajando, va y viene en bus, en carro, en moto o incluso caminando, ya estamos cansados que realmente haya mucha violencia, haya este tipo de asaltos masivos. Se van en un bus y le despojan a todos los del bus sus pertenencias. Entonces, qué bueno que lo hicieron. Y ojalá que haya un proceso en contra de esta persona y que realmente logren atrapar a las otras 2 personas que estaban con él. Eso sí, qué bueno. La ratificación de la denuncia que iba a ser importante porque de lo contrario solo llegó a pasear. echarse su descanso ahí al Echarse hospital. su Germán. descanso al hospital. Sí, primero pues no, yo no entiendo por qué siglo XXI, año 2026, con la delincuencia como está y seguimos llevando a los terroristas y esta escoria a los hospitales públicos donde hay gente que sí necesita atención, donde hay médicos que están trabajando y que están arriesgando su vida cuando se les lleva. No estoy diciendo que no se les dé una atención médica porque por ley sí tiene que ser así. Yo creo que como lo hemos hablado de que deberían de existir centros médicos dentro de las prisiones, tiene que existir un centro médico específico para este tipo de casos en el que ese sí puede estar desabastecido, ese sí no me importa que esté desabastecido, pero que se le pague bien a los médicos que trabajen ahí y que ahí se les lleve, porque al final es un riesgo que se corre para toda la gente que está en el hospital, 1, y 2, yo no podría recomendar o ni aplaudir lo que hicieron, pero por una razón. Yo siempre recomiendo que si a uno le pasa una situación así, que uno entregue sus cosas, jamás ponerse a pelear por las cosas, porque si bien en este caso salió bien, yo nunca le voy a recomendar a la gente que ponga en riesgo su vida tratando de decir que no a algo, por más de que quisiera que no les quitaran las cosas, no podría hacerlo, pero sí también no puedo mentir, que pues no voy a dudar 2 veces en sonreír cuando escucho una noticia como esta. Qué bueno que lo vapulearon. Sí, el tema es que uno no sabe. Pero ¿sabes cuál es el tema? Disculpa, Alexis, pero la denuncia. Yo te digo una cosa, yo viví una situación en mi casa hace muchos años y la misma gente te mete miedo, dice no ponga la denuncia porque ya sabe dónde vive, ya. Pero yo sí fui a ratificar, fui a ponerle y la fui a ratificar porque realmente si uno no hace esto, ellos solo llegan, eso es cierto, sí. no les hacen nada y se salen con la suya. Exactamente. Brevemente, Roxana, antes de ir a la pausa. Mira, es que Germán dice eso, pero ¿sabes qué? ¿Por qué se levanta la gente? Y a mí me choca ver que la PNC haya dicho vapuleado, cuando eso no pasaría si ellos actuaran inmediatamente. No, que aquí la gente tiene que ver cómo se defiende, porque la policía no hay modo. Sí, tiene que hacer el ciudadano su defensa propia. A la pausa, regresamos. Un incidente de tránsito ocurrido en las cercanías del Boulevard Liberación quedó registrado en video y ha generado diversas reacciones en redes sociales debido a la aparente falta de cortesía vial entre los conductores involucrados. El percance se produjo cuando un automovilista intentaba incorporarse desde la avenida Castellana hacia el Boulevard Liberación. En las imágenes se observa cómo el conductor busca ingresar al carril principal mientras otro vehículo continúa su marcha sin cederle el paso. El video muestra que ambos automóviles terminan haciendo
contacto, lo que provoca que uno de ellos sea arrastrado varios metros. Como consecuencia, el conductor pierde el control de su vehículo y termina detenido en sentido contrario al de la circulación. No se reportaron detalles sobre posibles personas lesionadas. Ahí están las imágenes, increíbles realmente el comportarse de esta manera, no sé, cavernícola, irracional, porque es el daño también a mi propiedad. Al menos que no le haya costado nada el carro, pues ni modo, choquémoslo. Sí, no, aquí cualquier día, ¿qué le costó ser cortés? Le costó mucho, mucho le costó. Y lo triste del caso es que, a tal vez aquí en el video no se oye, pero yo sí lo vi varias veces porque no me lo creía. Y hay un niño que le dice, mamá, mami, papi. O sea, sí. ¿Te imaginas qué ejemplo es este señor para su hijo? Y el niño de haber tenido miedo. El niño reaccionó mejor que su mismo adulto y luego, ¿se dan cuenta? Puso en riesgo la vida de su hijo. De todos los integrantes. Y de todos los que están, sí. Digamos que es el carro que patina. ¿Cuál es la diferencia entre este y Carlos Qué suerte Acevedo, que no le pegó a otro, se volvió algo en cadena por saber qué tiene en la cabeza ese señor. Hoy justo, Germán, estás diciendo algo importante. Hablamos del caso de Larkin, de Carlos Acevedo. Fue en septiembre y parece que no aprendemos. No, es increíble porque para juzgar somos rapidísimos, pero sí. Obviamente ya en esas situaciones ahí es donde se demuestra realmente uno, la educación y dos, la capacidad de controlarse uno mismo. Sobre todo porque cuando yo escuché el video justo, escuché lo mismo, el papi, ¿sí? No me podía creer que frente a su hijo estuviese haciendo algo así. Si bien no tenemos la información de qué pasó antes de eso, probablemente porque hay muchos vehículos que también son muy respetuosos, que se te tratan de meter y después se hacen como que si solo te estoy pidiendo vía y pudo haber sucedido algo así. No importa que haya sucedido, sobre todo si tenés a tu hijo o a tus hijos en el vehículo como para tomar una acción así, sí, y no demuestra ninguna diferencia con la personalidad y la falta de inteligencia emocional de Carlos Ovidio Acevedo. Bueno, y acá, Armando, otro dato también que vale la pena que discutamos. La grabación es del carro que colisiona, pero ¿será posible que decidió continuar con la marcha del vehículo porque esta persona le estaba amenazando, quería hacerle algún daño? Porque estamos todos hablando sobre que la persona es imprudente, que escuchamos al niño, pero quizá hubo una amenaza previa y por eso decidió no detener la marcha. Total. Fíjate que, como te digo, hay que ponerse en los dos parámetros, porque justo con Roxy hablábamos de que la cámara es del vehículo que colisionó, que no dio la vía. Pero también date cuenta que aunque el otro muchacho haya sacado la mano, haya puesto el pie de vía, no sabemos qué venía pasando cuadras atrás. Claro. Porque vienen, como decimos nosotros, coqueándose, si te das cuenta, se trata de meter de una vez. O sea, el derecho de vía, pues yo tengo la oportunidad de darla o no darla. Pero nada le costaba también al otro piloto esperar que otra persona le diera vía. En este caso podemos apreciar de que puede ser, sí, que haya sido objeto de alguna disputa previa y pues obviamente si vas con tu familia, lo primero que vas a defender es tu familia, claro. Y después el mobiliario y el equipo creo que no viene al caso. Bueno, hay que tener mucha prudencia, hay que ser inteligentes a la hora de manejar, evitemos este tipo de comportamientos, sobre todo porque nos ponemos en riesgo si vamos acompañados de nuestra familia. No quisiéramos que nuestros hijos tengan este tipo de recuerdos y sobre todo que en el futuro ellos se conviertan en este tipo de conductores cavernícolas. Y los precios de referencia de los combustibles registran una importante reducción en comparación con la semana anterior, según los datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas para el periodo del 2 al 8 de junio. En Ciudad de Guatemala, el galón de gasolina superior pasó de 37 quetzales con 35 centavos a 33 quetzales con 91, lo que representa una baja de 3 quetzales con 44 centavos. Gasolina regular disminuyó de 36 con 35 a 32 con 91, es decir, 3 quetzales con 44 centavos menos. Por su parte, el diésel bajó de 33.26 a 30.64, una reducción de 2 quetzales con 62 centavos por galón. A pesar de la disminución, los precios más altos en el país continúan registrándose en Flores, Petén, donde en los municipios el galón de gasolina superior alcanza los 38 quetzales con 6 centavos. Y esta obviamente ha sido una muy buena noticia para muchas personas, obviamente, el tener un respiro, aunque sea de una semana, porque no sabemos qué va a pasar el otro martes. No sabemos cómo vamos a amanecer en 2 días. Bueno, eso sí. Pero como los martes son los días de publicación de referencia, o primero se nos va a acabar el subsidio también. Exactamente, eso es otro tema también. Entonces,
Bueno, aprovechemos, ¿verdad? Porque la verdad es de que todo el mundo está ahí, incluyéndome, estamos esperando si baja un poco, pero ya que están esos precios, hay que aprovechar. Sí, y se convierte, Germán, yo creo, en una tradición ahora los martes ir a las gasolineras, porque hoy veía que los expendios estaban llenos. Sí, pero tampoco, o sea, también hay que ser ¿cómo se diría? Un consumidor prudente, inteligente, porque por más de que el martes esté barato, si yo todavía no necesito echar gasolina o si solo estoy comprando por comprar, pues al final pues puede afectar mi economía, porque no solo se basa en el precio, sino en mi poder adquisitivo durante el mes, y si estoy dejando de utilizar ese dinero para otras cosas. Ahí diría yo que hay que poner ojo. Ahora, lo de Petén me llama la atención. Yo creo que es bien importante. Yo no conozco la razón por la cual el combustible es más caro en Petén. Probablemente tienen un combustible mejor. La explicación no lo es sé, porque pero tiene que venir a la capital y luego de la capital, se lo tienen que llevar. Vez, bueno, está bien. Yo creo que habría que ver también el punto de referencia o el margen y cómo están sacando este aumento, ¿verdad? Si realmente tiene esa cantidad el costo, ¿verdad? Casi siempre pasa eso en el interior de la región. Habría que verlo, porque al final puede parecer extraordinario, sí, pero es normal. Yo celebro que estén bajando todos los que echan gasolina. Ahora yo pido si eso se va a reflejar en todo lo demás, sí, ¿verdad? Por lo menos una semana, sí, ¿verdad? por lo menos una semana también los precios se vinieran abajo, ya no tuviéramos los demás productos, no solo la gasolina, sino la canasta No solo básica. de gasolina vive el hombre. Sí, exacto, bien dicho, Alexis, sí, no solo de gasolina, ¿verdad? Aunque la canción diga más gasolina, no solo eso necesitamos, Armando. Sí, la verdad que dame más gasolina, pero ojalá que siga bajando, de verdad. Y pues sí, que esperamos que eso se vea reflejado en toda la canasta básica principalmente, y efectivamente en el interior del país eso es lo que sucede. Hay lugares céntricos donde tienen que abastecerse para regresar y abastecer las gasolineras, y ese es el punto clave, porque acuérdense que el flete, el combustible, todo eso tiene un costo y pues eso nadie lo subsidia. Entonces hay que comprender en cierto punto, pero esperemos que a nivel nacional pues veamos reflejado esto, porque los que viajamos al interior sabemos de que puede ser que necesitamos cargar combustible en otro lado y va a estar más carito, entonces Definitivo. Paciencia. Tenemos que ir a mensajes de nuestros anunciantes, regresamos después de la pausa aquí por Guatevisión. Y los semáforos ya no solo detienen el tránsito, también se han convertido en puntos clave para combatir la delincuencia. Policía Nacional Civil asegura que el plan Semáforo Seguro ya deja resultados, incluso con la captura de personas buscadas por la justicia. El plan Semáforo Seguro sigue en marcha. Recordemos que ayer comenzó a aplicarse, y es que cuando el semáforo ponga en rojo, los agentes de la Policía Nacional Civil pueden acercarse a los motoristas o automovilistas a verificar, en este caso, diferentes constancias o bien identificarlos únicamente. El plan Semáforo Seguro se desarrolla en las principales rutas del país durante las horas pico de la mañana y de la tarde. Las autoridades aseguran que ya se observan los primeros resultados, entre ellos la captura de una persona requerida por la justicia. Cuando la luz da rojo, pues todos comienzan a abordar unidades de transporte colectivo, incluso taxis, para poder verificar que no lleven ningún ilícito. Como resultado de estas acciones, pues el día de hoy se reportan más de 6 motocicletas consignadas, algunas por no portar placa de circulación. También se reporta un número considerable de sanciones en coordinación con la PMT por modificaciones a los escapes, sonidos estridentes y violaciones o violentar el reglamento de tránsito. Según la Policía Nacional Civil, durante los operativos fue capturado un motorista que, al ser identificado, tenía una orden de captura vigente por el delito de extorsión. En la calzada Tanat-Chutzul, donde se ha puesto a disposición de juez competente a una persona que fue identificada como Brandon de Jesús Pérez Ordóñez, de 29 años de edad, quien, al verificar la base de datos, le aparece una orden de captura por el delito de extorsión. Ha sido puesto a disposición del juzgado correspondiente. Asimismo, la PNC informó que realiza verificaciones en áreas aledañas a los semáforos. Este martes, por ejemplo, los operativos se desarrollaron en la colonia La Verbena, zona 7 capitalina. Ya con el apoyo del ejército a incursiones en lugares de difícil acceso, y logran identificar, registrar a las personas, pero sobre todo sacarle solvencia a las motocicletas que se encuentran estacionadas para verificar que no tengan un reporte de robo o que hayan sido utilizadas en algún hecho criminal. Las autoridades indicaron que los ciudadanos pueden presentar denuncias para que los agentes verifiquen los lugares donde se cometen hechos delictivos. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Maybol Saucedo.
acciones que obviamente vamos a esperar mayores resultados, sin lugar a dudas. Pero muchos de estos operativos, Roxana, del semáforo seguro son estacionarios. También sería bueno que estuvieran en movimiento porque no solo en el semáforo, en ocasiones los vehículos se detienen por otras circunstancias y ahí aprovechan los delincuentes. Exacto, y además tú lo dijiste bien también, o sea, que no vaya a ser por un mes, 2 meses, ojalá sea un programa lo suficientemente largo para disuadir a este tipo de gente, ¿verdad? Y en especial, o sea, a mí lo que me preocupa, ahí están en una esquina, ¿por qué no se van a la Roosevelt, digo yo, donde es común? Hoy estaban aquí en la Roosevelt, yo los qué vi, bueno. ahí los pasé saludando. Ay, qué Sí. mis saludos entonces también a ellos la próxima vez. Sí, no, y aparte estamos cerca del bono 14, creo que Exacto. coincide también todo Pero esto. solo una cosa más, o sea, el atasco de tráfico también es responsabilidad de la municipalidad, porque si el tráfico fluyera más en lugares como la Roosevelt, no sería tan atractivo. Ajá, no serías tan vulnerable, tan llamativo, porque la moto se va y ellos están en el semáforo y ese se puede saltear el arriate, un sinfín de cosas. O sea, ahí tienen que coordinar municipalidad y que esto sea para largo plazo, pues, porque ahorita dicen, ahorita no salgamos mucha porque están haciendo eso, Sí. ¿va? Quedémonos guardados un rato, ¿no? Pero el bono 14 te decía, Armando, que está muy cerca y esto también puede ser un disuasivo y que la ciudadanía se sienta tranquila. Definitivamente, pues mira, hay que felicitar también porque esos son planes de que a veces yo quiero trabajar pero no me deja trabajar el mayor jerárquico. En este caso, pues el director de la PNC y el subdirector de operaciones están haciendo lo posible por sacar a sus elementos a las calles, siempre y cuando el ministro les dé permiso para poder, o sea, les dé esa autoridad para poder trabajar como lo han hecho hasta ahora. El poder, interceptar delincuentes y pasar, pues lamentablemente han habido bajas de parte de los delincuentes también, pues no se le desea la muerte a nadie, pero es el trabajo de la policía, el proteger y servir. Y en este caso lo han hecho muy bien, una felicitación completa para ellos y sí, tratar la manera de hacerlo más seguido y en más puntos y que se movilicen. Correcto, y es Pero que de eso esto depende. genera percepción, porque esa palabra es la favorita de las autoridades, la percepción, pero esto genera una percepción positiva. El ciudadano puede decir, me siento un poco más seguro, no me puedo relajar, pero ya sé que adelante en la esquina hay un policía que está cuidando que no ocurran hechos delictivos. Sí, al final la nota empieza hablando de resultados. A ver, ¿cuáles son los resultados? Capturar 1 o 2 ladrones, si esos son mis parámetros, claro, siempre vas a tener buenos resultados. Pero si los resultados son, como decía Roxana, disuadir a todas estas redes criminales para que eliminar por completo este tipo de delincuencia, eso es el resultado. No capturar 1 o 2 motoladrones, 1. Y estoy seguro y confío de verdad que eso es el objetivo. Y 2, también solo para agregarlo, bueno, yo no voy a criticar estas acciones cuando es realmente lo que estábamos pidiendo, que es policías en las calles agarrando a estas personas. Esperemos que sí den los resultados. Y por último, veo yo también, solo voy a agregar que ya entonces estamos asumiendo que existe el carril del medio para las motocicletas, ¿no? Porque yo sé que la PNC no los va a agarrar por eso, si no estoy mal tiene que ser la PMT. Pero entonces estamos asumiendo ya de que existe el carril del medio para las motos, cuando si tú eliminas el carril del medio para las motos, en teoría, ¿cómo van a saltar? ¿Cómo va a saltar una motocicleta al piloto si en teoría no puede ni siquiera ir en el carril del medio? Claro, pero se están creando los carriles para por eso te circulación digo. exclusiva. Brevemente, Nidia, las personas esconden su teléfono, las personas van con mucho miedo, tienen que ir temerosas con los vidrios hasta arriba por los delincuentes. De hecho, creo que una de las cosas que es más común aquí en Guatemala es que todos los que utilizan vehículos, sus vidrios son oscuros, son polarizados, ¿verdad? Escondemos bolsas, todo lo que podamos tener Que por nos llame ahí, la entonces, atención. incluyendo los celulares también, ¿verdad? Entonces, mira, es buen inicio. Los resultados esperaríamos que fueran más allá de no solo capturar a motoladrones o poner algún tipo de multas, ¿verdad? Pero sí esperaríamos que este tipo de acciones tenga más profundidad, ¿verdad? Más alcance.
Eso es lo que esperaríamos como ciudadanos. Y que los motociclistas no se enojen, que colaboren. Si no deben nada, pues tranquilos, hay que identificarse ante la autoridad competente. Volvemos. Una niña de 9 años está bajo resguardo de una familia luego de que a gritos pidiera no volver con su padre por supuestos abusos sexuales. El caso está generando indignación y ha escalado hasta exigir la intervención de las autoridades. Una niña de tan solo 9 años y con un desesperado llanto ha desatado la indignación en Coahuila. Denunció presunto abuso sexual de su padre frente a policías. La desgarradora escena muestra a la niña que se niega a ser entregada a su padre. Durante una diligencia de custodia, la menor implora a gritos la intervención de los policías que observaban a distancia. Por favor, nada más se los pido. Aquí ya hay un procedimiento. Sí, pero que llegue pronto. La denuncia provocó la inmediata preocupación entre familiares y ciudadanos, especialmente luego de que el video fuera difundido en redes sociales. Las imágenes en que se observa que la niña se resiste a ir con su padre generaron cientos de reacciones y llamados a las autoridades para su intervención. En medio de la controversia, la niña expresó su deseo de regresar con su madre, quien denunció públicamente que las autoridades correspondientes no habían actuado con la rapidez necesaria para atender las acusaciones de su hija. La indignación llevó a una protesta ciudadana. Familiares y personas cercanas bloquearon temporalmente un puente para exigir que la niña fuera entregada a su madre y se investigaran las denuncias de abuso. Porque su papá tiene mucha gente ahí. Pues sí, pero que lleguen por mí, que escuche lo mismo que escuchó la oficial. Las manifestaciones atrajeron la atención pública sobre el caso y aumentaron la presión hacia las instituciones encargadas de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. El gobierno de Coahuila confirmó que la menor ya está bajo resguardo de una tía de la familia materna de la niña. Además, se le está proporcionando asistencia social, jurídica y psicológica tanto a la menor como a su madre. La madre de la menor publicó en redes sociales un mensaje de agradecimiento hacia varias autoridades y ciudadanos que se sumaron para intervenir en el caso. Este caso ha reabierto el debate sobre la importancia de garantizar que la voz de niñas y niños sea escuchada en procesos relacionados con su custodia y bienestar. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Un caso complejo, primeramente porque la madre pierde la custodia de esta niña y queda en resguardo total del padre. Por el otro, escuchábamos previamente, Armando, el testimonio de la niña, todo lo que ella señala en contra de su padre. No es poco, las autoridades deben investigar, deben realizar todas las pruebas necesarias, pero lo más importante es que la niña se encuentre ahora en un lugar seguro. Definitivamente, mira, más allá del testimonio de la niña, ese es un proceso, bueno, va a ser un proceso de oficio, porque como te decía fuera de cámaras, en México y Guatemala tienen eso que es una acción pública, porque afecta a la sociedad. En este caso, pues ya se va a iniciar la investigación correspondiente, ya Procuraduría dio a la niña en resguardo de la tía materna, ¿verdad? Porque la mamá pues no tiene la guardia y custodia. Se va a iniciar definitivamente una investigación. La presunción de inocencia todavía existe y robustece al padre porque puede demostrar y tiene que demostrar por qué la niña tomó esa actitud con él. Y pues ya será con los dictámenes periciales, psicológicos, psiquiátricos y los médicos forenses que puedan determinar si la niña no ha sido víctima de algún tipo de ultraje. Pero en este caso lamento mucho eso y qué bueno que la autoridad también haya tomado cartas en el asunto. Lo que sí digo es de que no se dejen sorprender por la mediatización, porque las redes sociales, el peso de una publicación puede matar civilmente a una persona también, porque todos merecemos también ese beneficio de la duda, porque todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. En este caso, que sea un proceso imparcial, porque no dudo de la niña, pero también hay que dar beneficio porque viene de una familia desarticulada. Y lástima, Claudita no está, pero creo que ese es el principal fundamento de esa emoción de la niña, ¿verdad? La falta de madre, falta de atención parental, pero esperemos que demos seguimiento a esto para ver qué pasa con... Los testimonios de los niños, esas quejas, esas señales que dan,
no pueden pasar desapercibidas, Roxana. Siempre hay que atender esas alertas porque no sabemos qué puede hacer, si puede ser muy grave o si en este caso es cierto lo que nos están diciendo. Mira, yo cuando leí este caso y vi la edad, me recordé del primer caso en la historia en Estados Unidos, en Nueva York, donde una misionera metodista cristiana vio a una niña de 9 años en condiciones deplorables. Y ella fue a poner la denuncia y no le hacían caso. Pero ella también se dedicaba a proteger a los animales. Entonces la única forma en que salvaron a esta niña fue presentarla como que era una especie. Y entonces así lograron rescatarla, esta niña creció, tuvo una vida normal. Pero lo más importante de ese momento, cuando esta misionera lo hizo, fue que los niños no son propiedad de los adultos. No, es fácil para un juez, te vas con tu mamá, no, tiene que escucharse al niño, tiene que escucharse a la niña, ¿verdad? Y yo sé que uno cuando ve esto dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la niña no se quiere ir? Comúnmente siempre se pone en duda lo que un niño dice y por eso se ven este tipo de cosas, por eso se han regresado niños con abusadores y hasta ya cuando ya es muy tarde, entonces se actúa. Por eso hay que prestar atención a todo ese tipo de alertas, a lo que se ha vivido con este caso y sobre todo porque aquí hay una niña inocente, una niña que es víctima y 2 padres que lamentablemente por la decisión de separarse han afectado a una menor. La verdad es de que es bien desgarrador el hecho de verla a ella llorar así, tener ese tipo de actitudes en contra de más que todo del papá y todo lo que ella declara en sus palabras como una niña, realmente es bien triste ver y qué bueno que las autoridades pues pudieron hacer algo, ¿verdad? Porque realmente imagínate que hayan regresado a la niña al papá, si eso no es cierto, esto ya es trabajo de las autoridades de enfrentarlo o de corroborarlo por cualquier medio, ¿verdad? Para que realmente se vea qué es lo que estaba pasando, pero por lo pronto la niña no está con el papá, igual habría que ver si puede regresar con la mamá, pero hay que ver mejor cuál es la mejor situación para la niña, ¿verdad? Tenemos que ir a la pausa, siga esta noche con nosotros aquí en Impacto Directo. Una escena poco común de una de las especies más emblemáticas de Guatemala fue captada en la selva de Petén. En el video de 32 segundos se observa que el jaguar se acerca a un bebedero artificial dentro del área protegida para calmar su sed. Los jaguares necesitan extensas áreas boscosas con acceso a agua y abundancia de alimentos para subsistir. La presencia de este felino contribuye al turismo de naturaleza y ayuda a mantener el control de enfermedades entre especies silvestres. Este avistamiento pone en evidencia la riqueza de fauna en la selva petenera. Las imágenes fueron compartidas por Francisco Asturias, director del Parque Nacional Mirador Río Azul y Biotopo Dos Lagunas en Petén. Tiernas imágenes, sin lugar a dudas, de este jaguar bebiendo agua. Qué bonitas imágenes y sobre todo el llamado que nos hace también a cuidar nuestra naturaleza, nuestros animales. Y aprender de ello, porque estoy seguro que mucha gente tal vez no conocemos al 100% todas las especies que existen en nuestro país y se pueden encontrar. Y qué mejor forma que empezar a aprender de ello, ¿no? Y tirarse algún viaje, turismo local, para poder ir a ver o poder tener la oportunidad, porque no siempre se ve, de poder ver un animal así. Y esta manera de captar la vida animal que muchas veces ignoramos, cómo este tipo de seres vivos pueden tener el comportamiento en la selva, pero gracias a estas cámaras que están ocultas logramos saber un poquito más. Esa oportunidad, sí. Yo cuando vi esto es un animal bien hermoso, lindo, la verdad. Qué bueno tener la vista, realmente es impresionante verlo. Yo alguna vez vi un quetzal, entonces también es impresionante ver. Aquí cargo también yo. Pero es no. chiste de viejito. Sí, ese es chiste de papá, Alexis. Ay, no, Germán. No, pero qué bueno. Pero una cosa, nosotros estamos invadiendo el hogar de los animales salvajes. Ay, no. Bueno, es que de verdad, así bromeamos acá con los animales, con los quetzales. Y qué bueno reírnos al final, porque pues son chistes bien del programa. No, aquí pueden ver que somos un equipo, que discutimos sanamente y que siempre nos llevamos bien, nos podemos reír.
¿Verdad? Nos Sacar enojamos, pero provecho. luego nos reímos. Nos reímos Nunca siempre. nos enojamos. Nunca nos enojamos, siempre Sí, nos disfrutamos. enojamos. Pero dase cuenta, esa es la alegría que te transmite estos eventos, estas cosas. Sí. Pero miren, Ver que todavía hay vida. Solo quiero secundar tal vez lo que iba a decir Nidia. Miren, esos bebederos, si escucharon, son artificiales. Porque la época de calor que están viviendo los animales por nuestra culpa requiere eso. Y yo felicito a los que están haciendo eso. También sé que Fundaeco, con este señor Marco Vinicio Cerezo, hijo, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ya no llueve, ya no hay agua. Y miren, gracias a Dios todavía les pueden poner bebederos. Entonces, señores, planten un árbol, hagan algo, porque si no, este tipo de escenas que estamos disfrutando, Ya no las vamos a ver. ya no las vamos a ver. A ver, y cuando decía que nos enojamos, es que nos enojamos con lo que hacen los políticos, con las cosas que dejan de hacer. Eso es lo que genera el enojo, y estoy seguro que en casa la gente también se enoja. Claro, Y luego, claro. Pues ya es momento de relajarnos, que ya estas imágenes son impresionantes, Armando. Pues como te digo y repito, pues ese tipo de imágenes son las que nos hacen sentir bien, nos comparten alegría porque es un animal que está a punto de extinguirse, pero qué bueno que todavía no. Y pues felicidades a los centros y los parques de reservas naturales que mantienen Y ahora viva el toda esta resguardo fauna. También porque que este avistamiento, estas imágenes no sirvan para que los depredadores lleguen en su búsqueda, a los cazadores, Nidia. Sí, y esas, yo creo que este es un tema muy importante porque habría que resguardar todo este parque, ¿verdad? Donde uno puede tener la oportunidad de verlos y que realmente ellos vivan, que se reproduzcan, que vuelvan a tener esa vida salvaje que tienen. Como yo digo, somos nosotros los que estamos invadiendo el territorio de ellos, ¿verdad? Bueno, de esta manera llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos. A los panelistas: Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Germán Galindo, internacionalista; Roxana Sánchez, periodista; y Armando Mendoza, abogado penalista. Le deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Recuerde, mañana 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.